Y hay algunas cosas interesantes de este contagio que estamos sufriendo en Río de Agua Viva, que estamos viviendo. Yo no sé cuántos de ustedes sepan cuántas iglesias en la Ciudad de México y en el mundo entero tuvieron sus olas de contagio, y lamentablemente hubo en muchas cualquier cantidad de muertes de todo tipo de personas, desde congregantes recientes hasta pastores, y hoy estamos viviendo esto, y hay estas cosas interesantes que creo que es importante tomar en cuenta para darle la gloria a Dios, para agradecer a Dios y para darnos cuenta, a percibirnos cada vez más de que algo quiere Dios con nosotros, de que algo quiere Dios contigo, con tus hijos, y que podamos ir juntos asombrándonos de los planes de Dios y dándole gloria a Él. A lo largo del periodo que lleva la pandemia, ya otras personas de Río de Agua Viva se habían contagiado de COVID, pero por lo regular había sido una persona, a lo mejor un matrimonio, y hoy somos 10 o poco más de 10 contagiados en una sola semana. Como les decía, lo más seguro es que haya pasado el domingo anterior. Ya algunos me lo estaban achacando a mí. Ok, a lo mejor fui yo. La verdad es que no sé cómo saberlo, quién habrá sido, pero bueno, algunos jovencitos, y como les decía hace rato también, el mayor número son de los que están sirviendo cada domingo y han servido fielmente desde que empezó todo esto. A lo largo de estos casi 2 años de pandemia, constantemente nos hemos asombrado y sorprendido del tremendo cuidado que Dios ha tenido sobre nosotros en general, con estas excepciones de contagios que les mencionaba. Y de pronto un día, de un solo golpe, un buen número presentamos síntomas y una prueba en positivo. Por cierto, me acaba de decir mi mamá que también salió positivo, y gracias a Dios está en la misma tónica que todos los demás, con algunos malestares, pero leve. Ahora, todo esto podría levantar algunos cuestionamientos, dudas o alguna opinión negativa en algún caso. Así que al pensar en todo esto, me di cuenta que el Señor ya me había dado la respuesta, o ya me había dado la palabra antes de que todo esto pasara. Y es parte de lo que les quiero compartir el día de hoy, porque yo no sabía, porque cuando Dios me dio la palabra de este domingo, todavía nada de esto se había manifestado. Antes de adentrarnos al mensaje, creo importante hacer 3 observaciones que nos servirán tanto de aclaración como de introducción a la palabra que Dios tiene para todos nosotros, donde quiera que te encuentres, sea donde sea que estés y sea cual sea tu situación. Yo creo que con todo mi corazón que esta es la palabra que Dios tiene para ti y para mí el día de hoy. La primera observación parte de un cuestionamiento que, aunque lo hemos tratado en otras ocasiones, no es difícil que surja en nuestras mentes o en la mente de alguien. ¿Por qué le pasa esto a gente buena como los servidores y el pastor? Bueno, casi todos los contagios han sido de los servidores más entregados en los últimos meses o año y medio. De hecho, es interesante porque padres de algunos de los contagiados y cónyuges de algunos de los contagiados
se hicieron también la prueba por obvias razones y salieron negativo. Interesante, ¿no? Es nuestro caso, gracias a Dios. Es el caso de nuestro querido Diego y Fanny, el positivo y ella negativo, gracias a Dios. Y así diferentes casos de los contagiados servidores que sus familiares y parientes más cercanos, gracias a Dios, están sin nada. Interesante, ¿no? Curioso cómo funciona, cómo se da este virus. Me hacía acordarme del mensaje de la flecha que pueden encontrar y recordar en nuestro canal. Entonces, ¿por qué Dios permite que gente tan buena como los servidores que han estado ahí, fieles y constantes, se contagiaran? Bueno, ahí hay un primer punto que tenemos que recordar. Y siempre es bueno establecer, siempre es bueno y correcto, más que bueno es correcto, establecer que no hay nadie bueno. No hay ni tan solo uno, como lo dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3. Pero el ser humano y los cristianos tenemos esta tendencia a creer que sí hay personas buenas y hay personas más buenas. ¿Cuál es la verdad? Bueno, la verdad es que no. La Biblia lo dice. No hay ni uno bueno. Pero, además de eso, los que servimos lo hacemos entendiendo el enorme honor que eso nos representa a nosotros. Y no traemos nuestro servicio ante Dios como una forma de exigencia para obtener mejores beneficios o blindajes especiales. No lo entendemos de esa manera. Nuestro cuidado y nuestra protección se la dejamos a Él. Confiamos en su amor, en su gracia y en su misericordia. Nosotros no podríamos venir ante Dios a decirle: mira, todas estas cosas que yo he hecho por ti. No. Es un verdadero y gigantesco privilegio, porque para nosotros el poder servir a Dios, porque nuestra pregunta no es ¿por qué nos pasa esto? Nuestra pregunta, ¿saben cuál es? Es ¿quiénes somos nosotros que, siendo tan sucios, tan falibles, aún así nos permite llevar a cabo una labor de tan alto honor como esta, como llevar alabanza a su nombre? Entonces, nuestra principal motivación para servir es nuestra gratitud por su gracia, no por los beneficios que podamos obtener, y menos exigirle cosas, porque no es esa nuestra posición. Entonces alguien podría decir, esa es la primera observación. Segunda observación: limpieza general. Alguien podría decir, bueno, entonces esta es la paga de los que le sirven a Dios, y la Biblia habla de paga a los servidores. Esta es la paga, que los que sirven van a sufrir más. Yo te puedo decir que por supuesto que no. Dios es bueno, y es bueno siempre, en todo momento, pero también es justo, y es justo siempre y en todo momento. En su omnisciencia, Él nos conoce a cada persona, a cada uno de nosotros, y nos conoce a la perfección. Sabe de manera total el estado absoluto de nuestra vida, amigos. Su justicia, fíjate en esto, su justicia y su amor actúan juntos, y este es un gran ejemplo de eso, lo que está pasando. Lo hemos venido diciendo
por meses. Entrégate a Cristo. Rinde tu vida a Él. Si te entregas por completo, lo que va a pasar es que Él va a tomar tu vida y la va a limpiar. Nos ama, pero no va a permitir que haya corazones torcidos sirviéndole, porque eso es muy dañino y muy peligroso para todos, para la persona que sirve y para la gente que está alrededor. Entonces, aprendamos esto. Hoy lo estamos aprendiendo algunos ya llevamos varios módulos de esto, ¿no? Pero apréndelo para cuando suceda, para cuando te sucede a ti. Cuando Dios te pone en cuarentena, cuando Dios nos pone en cuarentena por temas de salud, hay un 99% de probabilidad que Él quiere tratar varios temas, varios asuntos, quitar cosas, corregir y sobre todo purificar a la persona a la que pone en cuarentena. De cualquier enfermedad, no solo de COVID. No es juicio, es justicia. Es hacer que los corazones y las cosas sean como deben de ser, de acuerdo a Él, que se corrijan, que se enderecen. Si fuera juicio, ¡pum!, sería corte y aquí quedó. Pero es justicia, es corregir, es enderezar. Así que agradecemos a Dios porque esto que estamos viviendo es una de las muchas expresiones de disciplina que Él nos da, pero porque somos sus hijos. Porque dice la Biblia que Él, al que ama, disciplina. ¡Wow! Papá, gracias por tu enorme y maravillosa disciplina. Y todos los que estamos así, tenemos que hacer un recuento, una reflexión seria. ¿Por qué digo que hay un 99% de probabilidades de que Dios quiera tratar algo contigo cuando te pone en cuarentena? Porque nos quita toda distracción. Y entonces puedes pasarte viendo 2 series de Netflix los 2 primeros días, pero luego vas a tener que entrar, te vas a tener que enfrentar contigo mismo. Y el dolor físico y el dolor físico y la disminución física te llevan de la mano a ver a Dios, a preguntarle qué está pasando. Y es ahí, en esos momentos, cuando Él te empieza a hablar y te empieza a mostrar todas esas cosas. Unas ya las sabrás, otras no, que necesita corregir, que necesita quitar de ahí. Gracias a Dios por su disciplina, por estas expresiones de amor que son de un padre hacia sus hijos y que todos nosotros debemos siempre aprender a valorar. Y la observación número 3 es no menos importante, y también la planteo en forma de una pregunta. ¿Por qué, si servimos a Dios con todo el corazón, permite que pasen estas cosas? ¿Acaso no nos ha prometido que la plaga no va a tocar nuestra casa? Bueno, yo te puedo decir, claro que sí. Está en uno de mis salmos favoritos. Tal vez el favorito es el 91. Pero también nos prometió pasar por agua y por fuego. Y que en este mundo tendríamos aflicción de todo tipo. Ahora, dice el Salmo, no tendremos temor de la plaga. ¿Por qué? Porque aunque nos hiera, tenemos al sanador, tenemos al médico de médicos para clamar y correr a Él cuando la plaga nos toque. Pero
Y es aquí donde Dios ya me había dado la respuesta a las preguntas que podrían surgir siempre que un hijo de Dios experimenta cosas como estas. Bueno, nuevamente, o también, siempre que una persona de esas que están allá en el mundo, Dios le toca y viene a buscar a Dios y quiere enderezar su vida y quiere entregársela a Él, y cada vez que un hijo de Dios quiere corregir su vida, quiere verdaderamente entregarse a Él, mis queridos, siempre, siempre, siempre habrá ataques. Dios, en su infinita sabiduría, va a usar de estas tres observaciones, de estas tres variables que les acabo de presentar. Esta tercera es: hay ataques cuando una persona quiere hacer las cosas bien, quiere hacer las cosas como Dios dice. Y Dios, en su infinita sabiduría, va a usar de estas tres variables. Son variables de las circunstancias para cumplir su propósito en nosotros, por lo que va a permitir un poco de las tres, más de una, menos de otra, como Él lo disponga, para lograr su plan y su objetivo. Miremos lo que ha estado pasando últimamente, lo que Dios nos ha hablado y cómo Él ha ido fortaleciendo la unidad de su iglesia en Río de Agua Viva. Hay gente que se ha añadido a servir y eso nos ha hecho crecer en varias áreas. Cada domingo, la gran mayoría, al final de cada mensaje, quiere rendirse verdaderamente a Dios. Yo creo, yo veo, y no creo equivocarme, que veo gente verdaderamente buscando que Dios los transforme. Y es que, amigos, eso que ha venido pasando ha hecho que todo esto se esté poniendo muy bueno, pero muy, muy, muy bueno, porque eso es lo que tiene que pasar. Corazones rendidos, dispuestos a no fingir, a no vivir en la religiosidad, a no ser hipócritas, a entregarse. Y ahora que nos empezamos a reunir todos, ahora que empezamos a estar ya juntos otra vez, sin cuestiones virtuales, y gente allá arrodillada delante de Él en el altar, eso es maravilloso. Menos para alguien, menos para un diablo que le tiene miedo a eso y que no se va a quedar sin hacer algo. Tiene que intentar destruir lo que Dios está construyendo. Pero no va a pasar de ser un intento frustrado para el chamuco, el pobre diablo. Esa fue la respuesta que Dios me dio antes de que surgieran preguntas o que pasara todo esto. Y ahora les voy a mostrar con la palabra de Dios esto que les estoy comentando. Pero antes, de verdad, muchas gracias a todos por sus oraciones, su disposición de ayudarnos. De hecho, ya veníamos, ¿no? Vamos a estar juntos todos, sí. Todos estaban dispuestos. ¿Cuál era la única manera de detener esa cosa? Detenerla por un ratito. A la cabeza, o sea, a los que están allá al frente, a los que están sirviendo, tropezón, nada más. Nos sacudimos y nos levantamos y le vamos a decir, pues esto nadie lo para, porque además, ¿qué pasó? Viene todo esto y entonces lo que sucede es la multiplicación de expresiones de unidad, de expresiones de apoyo, de amor. ¡No manchen!
Gracias. ¿Ven cómo Dios frustra los intentos? ¿Cómo le podría llamar que pueda salir en televisión? Los intentos chafas del diablo de detenernos. Entonces, ahora les voy a usar con palabra, y esta palabra nos va a seguir construyendo. Así es. Amén. Y va a seguir construyendo a su iglesia. Muy bien. Hemos conocido el verdadero evangelio. Cristo nos salva no solo para ir al cielo, sino para perfeccionarnos, para construirnos, para que a su vez y en su momento nosotros construyamos su cuerpo y todos crezcamos hasta ser como el varón perfecto, dice ahí Efesios. Por otro lado, la Biblia nos enseña que podemos construir, ojo, para ganancia. Ojo con esto. Si tú eres de los que anota esto. Porque la Biblia nos enseña que podemos construir para ganancia, 1, para bendición, 2, y para permanencia. Ganancia, bendición y permanencia. Pero también nos enseña que podemos construir para pérdida, para ruina y para maldición. Eso está ahí en Mateo capítulo 7, cuando habla de los 2 cimientos. Entonces voy a repetir. Tú puedes construir para ganancia, bendición y permanencia, o puedes construir para pérdida, ruina y maldición. ¿Cómo es eso? Sí, tú puedes pasártela mucho tiempo construyendo algo que al final se va a caer. Es lo que dice Mateo 7. Y va a ser grande tu ruina. Entonces, ten en mente el verdadero evangelio. Cristo te salva de la muerte, te libra del pecado para empezar en ti una obra de perfeccionamiento hasta que alcances la estatura del varón perfecto. Número 2, puedes construir para bendición, ganancia y permanencia, o para maldición, ruina y pérdida. ¿Ok? Con eso en mente, vamos a leer algunos de los versículos del capítulo 5 de Efesios, y ahora verás por qué. Capítulo 5 de Efesios, versículo 2. ¿Me puedes quitar un momento el sonido? Nomás me voy a... Muy bien. Dice, y anden en amor. Acuérdense que el versículo 1 dice, sean imitadores de Dios. Y anden en amor, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Dios. Pero la inmoralidad sexual y toda impureza o avaricia no se nombren más entre ustedes. Noten por favor que subrayé esa parte o la resalté. Sé cómo corresponde a santos, ni tampoco la conducta indecente, ni tonterías, ni bromas groseras, cosas que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque esto lo saben muy bien, que ningún inmoral, ni impuro, ni avaro, el cual es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Muy bien. Aquí vemos, bueno, hay muchas cosas, pero quiero llevarles su atención al nivel de cuidado que, de acuerdo a Dios,
el nivel del cuidado que de acuerdo a Dios debemos de tener en cuanto a lo que entra por nuestros ojos y sale por nuestra boca y el resto del cuerpo, de nuestro cuerpo. Por eso subrayé esa parte donde dice, ni siquiera se nombren entre ustedes. Aquí muchos cristianos han caído en la trampa de permitirse el nombrar una cantidad enorme de cosas incorrectas, inadecuadas, inmorales, vulgares, erróneas. Han caído en la trampa de permitirse usar el albur, el doble sentido, de tener conversaciones sucias, y todo eso lo hacen, lo han permitido, tal vez por tratar de encajar, de que no se burlen de ellos, o porque les gusta, pero todo eso sin considerar, o sin pensar, o sin creer que habrá alguna consecuencia al respecto. Quiero que veas, por favor, nuevamente la parte final, ¿lo podrías poner? Por eso subrayé el versículo 5. Porque no solamente son los adúlteros, no solamente son los matones, los asesinos, sino también los que hablan de las cosas inmorales. Dice ahí, están ahí, tienes que saber muy bien, versículo 5, que ningún inmoral, ningún impuro, ahí está hablando de esas personas que se permiten nombrar, hablar, deleitarse con su lengua. Dice, ellos junto con los avaros, ninguno de ellos tendrá herencia en el reino de Cristo. Entonces, la inmoralidad e impureza de palabra, amigos, es tan grave como la inmoralidad o la impureza de acción, pero no lo vemos así. Por eso el alto nivel de protección de que ni siquiera se nombren o se hablen de esas cosas, porque una cosa va a llevar a la otra. Entonces aquí tú puedes ver lo que les decía hace un momento, en qué estás construyendo, en qué has construido, porque tú puedes construir para el mundo. ¿Cómo construyes? Participando de esas obras, participando de esas conversaciones, participando de esos pensamientos. Puedes construir para el pecado, puedes construir para el mundo, pero todo eso va a ser pérdida y destrucción para ti. ¿Ves cómo se va aquí dibujando esta forma de construir para un lado o construir para el otro? Vamos a ver el versículo 6, por favor. Dice, nadie los engañe con palabras vanas, porque a causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. O sea, que nadie te engañe que no va a pasar nada si participas de esto, o que nadie te engañe con una falsa doctrina, cualquiera de esas cosas. 7. Por eso, no sean partícipes con ellos. ¿Cómo construimos? Participando. ¿Cómo construimos para la maldad, para el pecado, para la ruina, para la destrucción? Participando de el mundo, participando del pecado. 8. Y resalto, porque si bien en otro tiempo eras tinieblas, o todos ustedes eran tinieblas, o todos nosotros éramos tinieblas, eso fue nuestro pasado. Ahora tú y yo somos luz en el Señor.
anden como hijos de luz, pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Ahí está la construcción de bendición. 10. Aprueben lo que es agradable al Señor y no tengan, resalto nuevamente, y no tengan ninguna participación en las infructuosas obras de las tinieblas. Entonces, versículo 9 y 10, construcción para bendición. Versículo 11, construcción para maldición. Sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que ellos hacen en secreto. Pero cuando son denunciadas, todas las cosas son puestas en evidencia por la luz, pues lo que hace que todo sea visible es la luz. Por eso dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos, o sea, deja de andar ahí nauseabundo en las obras de las tinieblas, salte de ahí y te alumbrará Cristo. Entonces, ahora se va detallando todavía más. Puedes construir en tinieblas, ahí lo tienes, o puedes construir en luz. O sea, puedes seguir en esas acciones que son tan vergonzosas que tienes que ocultarte para hacerlas, o puedes construir a la luz. Y esto puede ser desde una cuestión inmoral hasta tu negocio. O sea, tú puedes intentar mantener un negocio con tranzas, con ilegalidades. Eso es construir en tinieblas. Te tienes que esconder para hacer eso. ¿Estás de acuerdo? O puedes construir un negocio en la luz, todo en orden, todo legal. Lo que tú construyas en tinieblas se va a caer, no va a resistir los embates. Pero también hay otra cosa aquí importante. Casi nadie en grupos como los que formamos nosotros, sociales, eclesiales, si tú quieres, casi ninguno de nosotros haríamos todo chueco, todo ilegal. Algunas cosas sí. Entonces tú tienes que saber que lo que construyas en tinieblas, sea en tu negocio, en tu matrimonio, en tu casa, en tu salud, lo que sea, lo que tú construyas en tinieblas, aquello que participes de maldad, va a echar abajo lo que construyas en luz, lo va a derribar. Por eso el alto nivel de que ni siquiera se hable, que ni siquiera sea un tema en tu mente, que ni siquiera sea un tema de conversación. Haz tu voluntad y no la de Dios, y estarás intentando construir algo bajo tus propias tinieblas. Haz la voluntad de Dios, lo que dice su palabra, y estarás construyendo en luz. Tú no puedes aspirar a desarrollar un negocio en luz cuando tú no estás dispuesto a obedecer a Dios en las cosas más básicas, como orar, estudiar su palabra, ser parte de la iglesia de manera presencial. Es contrario uno del otro. Pero si tú estás dispuesto a construir en la voluntad de Dios, estarás construyendo en luz, y entonces nada tendrás de qué avergonzarte jamás, nunca. Vamos a continuar en el versículo 15 de Efesios 5. Estamos aquí precisamente construyendo el centro de este mensaje. Dice en el versículo 15: miren pues con cuidado cómo se comportan,
Eso es construir. No como imprudentes, sino como prudentes. O sea, como tontos, sino como sabios. Redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Los estamos viviendo. Por tanto, no sean insensatos, sino comprendan cuál es la voluntad del Señor. Y no se embriaguen con vino, pues en esto hay desenfreno. Más bien, sean llenos del Espíritu. En vez de llenos del alcohol, llenos del Espíritu. Hablando entre ustedes con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en su corazón, dando gracias siempre por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mire, ser lleno de las cosas y de los placeres del mundo es algo que antes o después te va a destruir. No solo el alcohol, sino de las cosas del mundo. Si tú te llenas de las cosas del mundo, si tú te llenas de los placeres del mundo, va a ser placentero, pero antes o después te va a destruir. Y aquí te hago una pregunta. ¿Qué estás haciendo actualmente? Y esta pregunta va en relación al versículo 18 que resalté en su parte final, donde dice, más bien sean llenos, no seas lleno de esto, sé lleno del Espíritu Santo. Bien, la pregunta es esta para ti. ¿Qué estás haciendo actualmente en tu día a día para ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué te parece esa pregunta? Y es que mira, a lo mejor el ejemplo no es el más adecuado, pero esto es como un auto o como el matrimonio. Una cosa es que saques a una mujer de su casa, una cosa es que saques un auto de la agencia y otra es hacer de ello una gran experiencia. ¿Cuánto te va a durar el amor y la gasolina? Todos sabemos que lo más importante es cuidar, es que los niveles, o sea, es cuidar que los niveles tanto de amor y gasolina estén siempre en el nivel óptimo. Si no, puede haber graves problemas. Incluso en los autos te dicen que no que no permitas que llegue al rojo porque eso puede ir dañando el coche. Si eres un verdadero hijo de Dios, nacido del Espíritu, eso no te garantiza estar lleno de Él. ¿Por qué crees que Jesús constantemente iba a buscar a Dios en oración? Que Él necesitaba, siendo Dios, necesitaba estar siendo lleno del Espíritu de Dios. Así que espero que aquí podamos tener un paso de avance en nuestra vida cristiana y no te duermas en tus laureles, como decimos en México, que digas, yo ya nací espiritualmente, ya soy hijo de Dios, yo ya no tengo que hacer nada. No, así como cuando sacas un auto de agencia con el tanque lleno, al poco tiempo lo tienes que estar llenando, y así constantemente. Puede ser, ¿qué coche te gusta? ¿Un Aston Martin? ¿Cuál es el que a mí me gusta? Además del Aston Martin. Un Maserati. ¿Sí? Puede ser un gran auto, pero si tú no le pones gasolina y en breve no le metes energía, esa cosa no va a pasar a ser, hay un metal parado, ¿verdad? Lo mismo con el matrimonio. Es algo que le tienes que dar mantenimiento constante, porque si no se puede convertirse en una pesadilla. Entonces,
Así es con Dios. Una cosa es que hayas nacido de nuevo y otra cosa es que estés siendo lleno del Espíritu Santo. Y lo que Pablo nos viene diciendo en el capítulo 5 es, puedes construir para el mundo, puedes construir para Dios, participando de las cosas del mundo o participando de las cosas de Dios. Y la parte central de esto es, sé lleno, no de las cosas del mundo, sino de las cosas de Dios. ¿Por qué puede ser un gran paso de avance? Por eso te hice la pregunta. ¿Qué estás haciendo hoy para ser lleno del Espíritu Santo? Ahí puedes avanzar, ahí puedes crecer para que a partir de hoy empieces a buscar ser lleno del Espíritu de Dios. Y todo esto nos lleva a una segunda parte donde vamos a ver cómo no solamente construimos dentro del hogar, es dentro y fuera. Podemos construir dentro y fuera de la iglesia también. Y esto alcanza todos los lugares. Lo que acabamos de ver es cómo Dios, por medio de su palabra, nos va instruyendo a construir en su cuerpo, y eso significa construirte a ti. Construir el cuerpo de Cristo significa construirte a ti. Y no podemos solos, por eso somos un cuerpo. Necesitamos que otros nos enseñen, que otros nos alienten, que nos guíen, que nos apoyen en nuestro crecimiento, y luego seamos nosotros los que hagamos eso con los demás. La edificación o construcción del cuerpo de Cristo es tu edificación, tu construcción, erradicando todo lo sucio, como lo acabamos de ver, todo lo sucio e inmoral, y colocando piezas correctas de pureza, obediencia y santidad. Y esa construcción no es algo que se note solamente los domingos en la iglesia, sino que trasciende a todas las áreas de nuestra vida. Ahí donde dejamos en el capítulo 5, luego viene la parte donde se habla del matrimonio, pero ya mencionamos que el tema principal es la unidad de la iglesia. Luego termina el capítulo 5, que ya lo vimos, esa parte, y vamos al capítulo 6, donde vemos cómo esto trasciende a todas las áreas de nuestra vida. Dice en el 6.1: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Adentro del hogar, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. Esto es dentro del hogar, para que te vaya bien y viva largo tiempo sobre la tierra. Ahí está fuera del hogar. ¿Ya viste? O sea, esto trasciende todas las áreas de la vida. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos. Este es un tema que vamos a tratar en Escuela para Padres en su momento. No provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y la instrucción del Señor Jesucristo, no del señor Pérez, del señor Gómez, del señor Ramírez, no, del Señor Jesucristo. Siervos, aquí ya salió de la casa. Obedezcan a los que son sus amos en la tierra con temor y temblor. Pastor, pero es que ya no hay esclavos. Ok, empleados, que ya hemos visto que es casi lo mismo, ¿verdad? Pero bueno, empleados, trabajadores, como ustedes le quieran llamar, obedezcan a los que son sus patrones, sus jefes, sus directores en la tierra con temor y temblor, con sinceridad de corazón, como a Cristo, no sirviendo solo cuando se les esté mirando, como los que quieren quedar bien con los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios con ánimo. Sirvan de buena voluntad, como al Señor, no como a los hombres, sabiendo que el bien que haga cada uno, eso recibirá de parte del Señor. Mira, entonces a ti no te paga tu empresa, a ti te recompensa Dios mismo. Qué impresionante. Sea siervo o libre. Podríamos decir, tengan base o estén de paso, o no sé cómo se le llame.
Y ustedes, patrones, directores, jefes, hagan con ellos lo mismo, dejando las amenazas, porque ustedes saben que el mismo Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y que no hay distinción de personas delante de él. Entonces el mero mero, el jefe de jefes, el director de directores es tu papá, mi papá, nuestro Dios. Entonces, simplemente leo esto para que ustedes vean cómo nuestra transformación, nuestra construcción, nuestra edificación trasciende más allá de una reunión de iglesia, sino que va de la casa al trabajo, al negocio, a la vida social, a todos lados. Y eso es lo que nos muestra, hay como, digamos, una continuación en los primeros versículos del capítulo 6 de lo que veníamos viendo en el capítulo 5. Ahora, trabajar por esa transformación, trabajar por tu transformación, trabajar por tu construcción, dejar lo incorrecto, lo impuro, lo malo, a un nivel tan elevado como que ni siquiera lo hablemos, no solamente entre nosotros, sino que no lo hables en ningún lado, que no participes de esto. Se van a burlar de ti, te van a señalar, te van a decir aleluya, santurrón, hipócrita, pastor, no sé qué tantas cosas te podrían decir, pero es en ningún lado, porque Dios siempre nos está viendo. Entonces, trabajar para dejar todo eso y construir en ti la pureza, la santidad, la rectitud, es trabajar por la unidad de la fe, del Espíritu y la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque en la medida en la que vamos siendo transformados, vamos dejando el pecado, todos nos vamos arrepintiendo, todos, entonces todos vamos tomando la palabra de Dios de una manera más pura, más libre y más real. Miren, no lo digo a grande escala, pero cuando la gente en las iglesias dice, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto que están enseñando, quitando, haciendo de lado una falsa doctrina, por supuesto, pero ya en la vida diaria, en la realidad, cuando las personas se van de una iglesia y previamente dicen, no estoy de acuerdo con lo que dice, con lo que enseña, es porque quieren encajar su estilo de vida pecaminoso a fuerza con la palabra. Y no se puede. La palabra nunca va a ser transformada. Somos nosotros los que somos transformados por la palabra. Entonces, hay doctrinas que separan o que intentan separar al cuerpo de Cristo, pero lo que separa a los miembros del cuerpo de Cristo es su pecado, es la maldad, y es el egoísmo, el orgullo y la necedad de no cambiar, de no ser transformados por Dios y por su palabra. Entonces, mira ahora, vamos a ver el otro lado, porque entonces, cuando finalmente tú estás dispuesto, ya lo intentaste de todo para resistirte, para que puedas mantener un estilo de vida o ciertas cosas pecaminosas y que Dios te acepte. Cuando ya te diste cuenta que no se va a poder, y entonces por fin estás dispuesto a dejar esa doble vida, cuando por fin estás dispuesto a dejar esa vida moralista y religiosoide,
esa vida de pecado oculto, de inmoralidad oculta, y te dispones a que Dios te limpie y te transforme, cuando sucede eso, entonces es cuando viene el ataque. Por eso les decía hace rato, miremos lo que está pasando, cómo Dios ha estado construyendo la unidad, y cómo cada vez hay más personas, domingo a domingo, de manera presencial, rindiendo su vida al Señor. ¡Wow! Un ataque. Si tú un día dices, basta ya de dobleces en mi corazón, ya estoy harto de hipocresía, voy a entregarme por completo y a servir para construir el reino de Dios, el cuerpo de Cristo, prepárate, porque estás levantando aguas, oleajes, enemigos. Pero eso no nos tiene que desanimar, al contrario. Les quiero demostrar este principio que les estoy mencionando, ya yendo hacia la parte final. Se los voy a mostrar y a comprobar este principio, y para ello Dios, esta fue la palabra que Dios me dio, me recordó y volví a ver a un viejo amigo y también a un viejo enemigo, y ellos dos nos ayudarán, sobre todo el primero, nuestro viejo pero buen amigo, nos va a ayudar a esclarecer, dejar bien clarito este tema para que sea de edificación a nuestra vida. Hablo ni más ni menos que de nuestro queridísimo Nehemías. Un poquito de contexto rápidamente, no me tardo. Nehemías fue uno de los millones de judíos que fueron tomados cautivos por Babilonia, como lo fue también el caso de Daniel, que hemos estudiado ya mucho de él, pero que a pesar de ser cautivos ocuparon un alto rango de posición ante el rey. Nehemías era como el equivalente a un secretario de Estado, de acuerdo a los modelos actuales, claro, lo cual ya era de admirarse, y más siendo extranjero, y más del pueblo esclavizado. Jerusalén seguía siendo un lugar aterrador y miserable. Jerusalén, sus murallas estaban en ruinas, casas y templos quemados, y solo gente anciana y enferma deambulaba como fantasmas por sus calles. Es entonces que Dios pone en el corazón de Nehemías su propósito de vida, la reconstrucción de las murallas y de la ciudad de Jerusalén. ¿Pero cómo? ¿Qué diría de ese proyecto el rey que los mantenía cautivos, precisamente a los israelitas? Asombrosamente, fue el mismo rey Artajerjes el que le pregunta la razón de su tristeza. Un día lo ve triste, lo ve así con ojitos como los que traigo el día de hoy, y le dice: oye, ¿qué te pasa? ¿Te duele la panza? ¿Tienes COVID? ¿Qué te pasa? Y le dice: no, los que tienen COVID son los de arriba. Dice: no, lo que pasa es que pues la ciudad está, mi ciudad está terrible. Pero asombrosamente, Nehemías le plantea un proyecto de reconstrucción, y este rey le da la autorización y le da recursos para empezar esta gran empresa impresionantemente. Y así es Dios, amigos. Así es Dios. El mismo rey que los mantenía cautivos le dio documentos a Nehemías que lo protegían y que le ordenaban a todos que le dieran recursos de todo tipo para reconstruir la ciudad. Entonces Nehemías empezó a convocar a toda persona que quisiera participar en la obra de reconstrucción, y ¡pum! Fueron un montón de gente, cientos, miles, los que se añadieron. Todo iba de maravilla, así como con nosotros durante todo este año y medio. Todo iba de maravilla.
Pero un día, de la nada, algo sucedió. Vamos a ver algunos textos del capítulo 4 y con esto vamos hacia la parte final. Dice Nehemías 4:1. Fíjense. Sucedió que cuando Sanbalat, ¿quién es ese Sanbalat?, oyó que nosotros edificábamos la muralla, se enfureció y se encolerizó muchísimo e hizo burla de los judíos. ¿Qué tal? Ahora, si ustedes leen el capítulo 3, van a ver a todas las personas que se fueron uniendo a la obra de reconstrucción, familias enteras. Y no son todas, pero sí nos deja ver cómo fue una respuesta maravillosa la que el pueblo tuvo para el proyecto de reconstrucción, para el proyecto de reconstrucción, ¿ok? Nosotros estamos en el proyecto de construcción del cuerpo de Cristo. Y de pronto el capítulo 4, ¡pum!, aparece este tipejo. ¿Quién carambas era este Sanbalat? Bueno, la respuesta sencilla es que él era un samaritano, un X ahí, que se une con otros. Pero independiente de quién fue la persona histórica, a nosotros lo que nos interesa saber es a quién tipifica. Y hasta su nombre nos suena más o menos, ¿verdad? Pues tipifica a Satanás. Pero ¿por qué se enfureció? No hay ninguna razón. La Biblia, no nos expresa nada, porque no había realmente ninguna razón para que se molestara y se encolerizara. Obviamente la causa fue que el pueblo de Dios estaba construyendo, nada más. Y eso bastó para emprender toda una campaña de ataques y desánimos en contra de ellos, que es interesante que lo veamos. Versículo 2. Dice: entonces habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, Sanbalat, y dijo: ¿qué hacen estos miserables de Río de Agua Viva? Estos miserables. Es que no es que lo seamos, es como el diablo nos ve. Por eso lo trato de reafirmar así. No somos, sin Dios somos peor que miserables, pero ya Dios, habiéndonos rescatado, habiéndonos traído a esta obra de construcción, de transformación, no lo somos. Pero ellos nos siguen tratando de hablar de esta manera. ¿Qué hacen estos miserables judíos? La han de dejar restaurada para sí. ¿Van a restaurar las murallas y la ciudad para ellos? ¿De verdad ya se están uniendo? ¿De verdad están unidos? ¿De verdad ya se están entregando? ¿De verdad van a reconstruir sus vidas? ¿Han de ofrecer sacrificios aún? ¿Han de acabar en un día? Esto les voy a dar toda la vida y nunca van a acabar. ¿Han de hacer revivir las piedras como si las piedras vivieran? De entre los montes de escombros, dentro de los montones de escombros, estando estas quemadas. Y luego hace una anotación. Junto a él estaba Tobías el amonita, que suena como amoníaco, ¿no? Pero así tenía el alma también quien dijo: si sube una zorra, están tan mal construidas, no saben hacerlo, ni tan saben hacer lo que pretenden hacer, que si se sube una zorra derribará el muro de piedra que ellos edifican. Yo creo que es fácil captar la burla y el sarcasmo, ¿no?, que hay en estas palabras. Ahora, anota esto, amigo. El ataque diabólico siempre será primera y mayoritariamente de palabras. Es más, palabras en tu mente, ¿sí? Aquí tienes
pero clarito la forma en la que el diablo ataca. O sea, él pretende amedrentar. No ataca de una. ¿Sabes por qué no ataca de una a nosotros? Porque estamos protegidos por Dios. Pues la única forma, como él no puede, a menos que tú le abras todas las puertas, ¿verdad? Pero como él no va a poder tocar tu cuerpo, tocarte a ti, tocar tu casa, entonces su estrategia, y por eso su arma más poderosa es el engaño, es metiéndote ideas, pensamientos, palabras, ¿sí? ¿De qué? De desánimo, de mérito. No vas a poder. ¿Quién eres tú? ¿Qué te crees? Si eres un pecador, si no has crecido, tú hasta crees que vas a poder reconstruir tu vida, hasta crees que vas a poder dejar ese pecado, si te encanta, palabras. Mucho de la guerra espiritual está a nivel de palabra, y eso tienes que identificarlo a nivel de palabras y pensamientos, y eso tienes que saber identificarlo, número uno, porque cuando te diga que estás derrotado, lo más seguro es que no estás derrotado, pero te empieza a hacer creer que estás derrotado. Y número dos, ahí es donde vas a entender la importancia que tiene el que te aprendas la palabra, porque por eso la palabra es la espada del Espíritu, para poder, contrarrestar todas esas mentiras, y la fe, el escudo de la fe. Entonces, era lo que les decía. ¿Qué hacen estos de Río de Agua Viva? Dice que guardando la unidad, que ahora sí se van a entregar de veras. ¿Tú les crees? Deja que pase el domingo, hombre. Les ponemos una tentación, la misma, y vas a ver cómo otra vez caen. Les jalamos la lengua para que empiecen a hablar otra vez pura vulgaridad y pura cochinada. Y vas a ver, mira, yo sé en qué temas los hacemos caer. ¿Qué tal? Pero como Nehemías y demás pueblo, aprendamos, no hicieron caso de esas palabras y siguieron el proyecto de construcción. Miren lo que pasó. Versículo 4:7. Dice, pero sucedió que cuando Sanballat, Tobías, los árabes, ya había árabes, los amoníacos y los de Asdod, que era una representación de Satanás muy, muy fuerte, oyeron que proseguía la reconstrucción de los muros de Jerusalén. ¿Cómo que no? Se detuvieron estos, y que las brechas habían comenzado a ser cerradas. Miren quién se enoja. Por eso no tenemos que ser como el diablo. Se encolerizaron mucho. Ahora lee conmigo el 11 de una vez. Dice, y nuestros enemigos dijeron, ahí ya está hablando Nehemías, dice, que no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos, y, ¿qué dice ahí? Y los matemos y hagamos cesar la obra. Déjame releer este versículo. Y nuestros enemigos dijeron, que no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos, les metamos el COVID a todos los que están ahí más trabajando, y hagamos cesar la obra. Ay. ¿Qué tal? Estos amagues, déjame decirte, sigue a nivel de palabras, sigue a nivel de amenazas. O sea, se van aumentando, pero no son más que amenazas. Pero estos amagues sí tuvieron cierto efecto en alguna gente. De pronto, grupos de familias comenzaron a soltar las herramientas y le dijeron a Nehemías que ya no podían seguir.
Fue entonces, y por eso debemos de tener todos mucho cuidado con las cosas que suceden. Pero fue ahí en ese momento cuando algo maravilloso sucedió. Fueron dos cosas de hecho, y que aquí está la instrucción que Dios tiene para nosotros hoy. Miren el versículo 9 conmigo, por favor. Número 1, dice Nehemías: entonces oramos a nuestro Dios, y a causa de ellos pusimos guardia contra ellos de día y de noche. ¿Te suena conocido? Oramos de día y de noche. De día y de noche. Entonces, ¿qué pasó? Nehemías y el pueblo escuchan las amenazas de este Sanbalat, del Tobías, de los amoníacos y de los asdonianos. ¿Qué hizo Nehemías? Vamos a orar más. ¿Quieren que nos detengamos? Vamos a darle el doble. Y aquí, en el versículo 9, ya se vislumbraban las dos acciones que tomó Nehemías. Pero en este momento quédate con esta primera: reforzar los tiempos de oración de todo el pueblo, de las familias, de los individuos. ¿Saben por qué quieren que nos detengamos? ¿Saben por qué quieren que no estemos juntos, que no estemos adorando? Porque eso amenaza el reino de las tinieblas. Eso significa perder vidas que van directos a la muerte. Eso significa que ya no te van a poder mantener sojuzgado, que no te van a poder mantener esclavizado, que no te van a poder mantener pobre, enfermo y una serie de cosas. Porque estás viniendo a la luz, y cuando uno construye en la luz, esa construcción permanece para siempre y es bendición de Dios para siempre. Por eso quieren detenernos. ¿Qué tenemos que hacer? Doble. Por eso aquí no nos detenemos con nada. Con nada nos vamos a detener. Si hacemos esto hoy, es simple y sencillamente por sensatez, por cuidado de todos. Pero no nos detienen. Vamos al doble, al triple, al cuádruple de trabajo. Porque aquí nadie nos va a detener. Ahora vamos a ver la siguiente parte. Versículo 13. Dice: entonces distribuí al pueblo por familias, detrás de la muralla, en sus partes más bajas y en sus partes desprotegidas, con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. Después que inspeccioné, me levanté, ese es Nehemías, y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no teman delante de ellos. Acuérdense del Señor grande y temible, y combatan con sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas, por sus mujeres y por su casa. Amén. Mira, no solo fue la oración, también fue estrategia. ¿Qué hicieron ante el ataque verbal, las amenazas? Oraban doble, construían doble. Pero mira, peleaban y construían, defendían y construían. Esta es la palabra que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Ante los ataques, más oración, trabajo y oración, construcción y oración. Porque para eso son estos momentos donde somos afectados, entre comillas, es para fortalecernos más, para fortalecer al cuerpo de Cristo. Son esos momentos de introspección, de verdadera reflexión, decir: Señor, aquí estoy, tocado en mi cuerpo, pero buscando tu rostro. ¿Sí? Y aquí estoy disponiéndome más a tu voluntad, lejos de ceder, lejos de dudar. Aquí estoy para rendirme por completo a tu voluntad, porque es en estos momentos cuando entendemos más fácilmente que nuestra vida pende y depende solamente de nuestro Rey y Señor Jesucristo. Amén.
Nehemías 4:17. Y terminamos. Mira, aquí está clarito. Dice, tanto los que reedificaban el muro como los que llevaban cargas estaban armados. Ármate, armémonos con la espada del Espíritu, con la armadura del Señor. Con una mano trabajaban en la obra y con la otra empuñaban la jabalina. Ya habían dejado la jaibolina, porque eso es de la vida anterior. Ahora empuñaban la jabalina. Los que edificaban llevaban cada uno una espada ceñida al cinto, y más claro no podría ser. Así edificaban. Y el que tocaba la corneta, la alabanza, estaba ahí presente. ¡Qué barbaridad! Mis queridos amigos y hermanos, esto es clarísimo. Cuando de construir la obra de Dios se trata, cargamos cemento y municiones, porque de que va a haber ataque, lo va a haber, y esto está bien. Lo que no está bien es amedrentarnos, creerle sus mentiras, sus amenazas al demonio. Sí, pues claro, estamos todos expuestos a tropezarnos, a caernos, a machucarnos, a que nos pase esto. Pero ve la gracia y la misericordia del Señor, que no solamente nos permite estar aún con el COVID, protegidos, resguardados, limitados en sus afectaciones, sino que además nos dice por qué pasa esto, nos da instrucción y nos dice: mis niños, mis hijos, sigan adelante, sigan construyendo. Gracias. Tomen la espada, tomen la espada, que es la munición, la palabra que también es el material de construcción de sus personas. Van bien, entréguense, ríndanse, dejen que yo los transforme, dejen que yo los cambie, porque está sucediendo exactamente lo que está en mi plan para ustedes, queridos y amados hijos míos. No es, iglesia hermosa, para darle la gloria a Dios y rendirnos por completo a su plan, a su voluntad, y dejarnos caer en sus manos. Así es, gloria a ti, Señor. Gloria a Dios, de verdad. Yo estoy impresionado en este momento por lo que está sucediendo en este instante, por lo que ha sucedido en estos minutos. No les puedo ni siquiera decir, porque no podía hablar. No podía decir muchas gracias sin toser 10 minutos. Yo sé que este es el mensaje que Dios quería y quiere que recibamos. Cierra tus ojos y vamos a orar.